Santiago tenía 7 años, pero parecía más pequeño. Su cuerpo era delgado, sus rodillas estaban raspadas y los zapatos colgaban de los pies como si no fueran suyos. Caminaba solo por las calles de Zapopan, esquivando los charcos y mirando hacia el suelo. Esa tarde no había comido nada. En realidad, ya llevaba 2 días sobreviviendo con migajas y lo que encontraba entre los botes de basura. Desde que había escapado del orfanato, su vida se convirtió en una carrera constante por no ser visto, por no molestar. Dormía en parques, debajo de puentes, o donde el frío pegaba menos. Pero esa noche, el viento soplaba fuerte, y Santiago sentía que no aguantaría otra más. Fue entonces cuando la vio. Una casa enorme, blanca, con un portón negro brillante y cámaras por todos lados. Parecía un castillo, aunque sin luces, sin risas, sin vida. Se acercó con cautela. Tenía miedo, pero también hambre. Tocó el timbre con manos temblorosas. Esperó. Adentro la mansión estaba en completo silencio. Ernesto Balmori estaba sentado en su despacho, frente a una carpeta abierta que no le interesaba. El reloj marcaba las 5 en punto, pero en esa casa el tiempo no importaba desde hacía 2 años. Desde que Nicolás, su hijo, murió en aquel accidente, los días se mezclaban en una rutina muda de trabajo, papeles y soledad. Ernesto era un hombre de negocios respetado, dueño de una empresa tecnológica, acostumbrado a mandar, pero por dentro era solo un padre roto. No salía casi nunca. No quería hablar con nadie. La única que quedaba en casa era Teresa, la mujer que había trabajado con su familia desde hacía décadas. Cuando escuchó el timbre, frunció el ceño. Nadie tocaba ese timbre. Caminó hacia la ventana y apartó ligeramente la cortina. Afuera vio una figura pequeña, un niño mugroso, flaco, con la cara sucia y los ojos muy verdes. Parecía una sombra buscando abrigo. «¿Qué carajos?», murmuró. No abrió la puerta, pero Teresa, que ya se dirigía hacia la entrada, sí lo hizo. Ella siempre sabía cuando algo no estaba bien. «¿Qué quieres, chamaco?», preguntó Teresa con voz firme, cruzando los brazos. «Tengo hambre, señora. Solo un poco de pan», respondió Santiago sin mirarla, bajando la cabeza. Teresa lo observó. Estaba descalzo de un pie, tenía el labio partido y un olor agrio a calle. Suspiró. Iba a decirle que se fuera, pero algo en ese niño la detuvo. Tal vez los ojos, o tal vez la forma en que no rogaba, como si ya supiera que lo iban a rechazar. Entró a la cocina, partió un pedazo de pan duro y volvió a salir. «Toma, pero no regreses, ¿entendido?». Santiago asintió. Se sentó en la banqueta y comió el pan despacio, como si fuera el último que vería en mucho tiempo. Teresa lo observó un rato desde la puerta antes de volver adentro. Desde su ventana, Ernesto seguía la escena con los puños apretados. «No quiero niños en mi casa», le dijo seco a Teresa más tarde. No entró, solo se sentó afuera a comer, respondió ella. «No me importa, que no vuelva». Pero al día siguiente, cuando Ernesto bajó las escaleras con su taza de café, lo vio otra vez, sentado en el mismo lugar, con los mismos ojos verdes, mirando la casa en silencio. Esta vez no tocó el timbre. Solo esperó. Teresa lo vio desde la ventana de la cocina. Santiago estaba ahí otra vez, sentado en la misma banqueta, con las piernas cruzadas y los brazos sobre las rodillas. No pedía nada, no tocaba el timbre, solo miraba la casa, como si le hablara. Suspiró, secó sus manos en el delantal y salió con paso lento. Se acercó al portón y se apoyó en la reja. «¿Otra vez tú?». Santiago no la miró. Bajó la cabeza, como si ya conociera esa voz de cansancio. «No vine a pedir pan, solo a estar aquí», respondió bajito. «¿Y por qué aquí?». «Porque es tranquilo, no hay gritos, no hay perros, y huele rico cuando usted cocina». Teresa no dijo nada al principio. Lo observó con atención. Tenía el mismo suéter roto del día anterior, pero el rostro parecía más sereno, como si solo el hecho de estar cerca de esa casa le diera un poco de paz. Algo en ella se removió, pero se obligó a mantener el tono firme. «Santiago, tú no puedes venir todos los días. Esta no es tu casa». «Lo sé», dijo él casi en un susurro.
Solo quería sentarme un rato. Ella dudó. Luego regresó a la cocina, preparó un bolillo con frijoles y un vaso con agua y volvió con él. «Toma, pero prométeme que después te vas». Santiago tomó el pan con ambas manos, con un agradecimiento silencioso en los ojos. Se lo comió lentamente, saboreando cada bocado. Teresa lo vio, sin hablar. Algo en ese niño la inquietaba. No solo su tristeza, sino también su rostro. Ernesto pasó por el pasillo y alcanzó a escuchar voces en la entrada. Corrió la cortina con un gesto irritado y, al ver al niño otra vez, frunció el ceño. Bajó las escaleras sin decir palabra y fue directo hacia la puerta. La abrió con fuerza. «¿Qué hace aquí otra vez? ¿No le dije que no quería verlo cerca?» Santiago se puso de pie de inmediato. No huyó, pero tampoco se defendió. «Ya me voy, señor». «Eso espero». Teresa se interpuso antes de que cerrara la puerta. «Ernesto, cálmate». Solo estaba sentado afuera, no hizo nada malo. «Teresa, esta casa no es un albergue. Si permitimos esto, mañana habrá otros. Ese niño no tiene a nadie. ¿Y qué quieres que haga? ¿Adoptarlo?» El silencio que siguió fue más tenso que el reclamo. Santiago ya había comenzado a alejarse con pasos cortos. Teresa lo miró hasta que dobló la esquina. Luego se volvió hacia Ernesto. «No digo que lo adoptes, pero tampoco que lo trates como basura». Ernesto cerró la puerta sin contestar. Esa noche, mientras limpiaba la cocina, Teresa no podía sacarse al niño de la cabeza. Recordó a Lucía, la esposa de Ernesto, desaparecida años atrás. Recordó sus palabras antes de irse, las lágrimas en sus ojos, y aquella vez que mencionó algo sobre empezar de nuevo lejos de aquí. Nunca más supieron de ella. Tomó una caja de madera que guardaba en la alacena alta. Dentro, fotos viejas, cartas, recibos. Buscó una en particular. Cuando la encontró, se le detuvo el aliento. Lucía sonriendo con Nicolás en brazos. Pero lo que la impactó fue otra cosa. Los ojos. Los mismos ojos verdes que había visto hoy, en la banqueta. No podía ser, pero tampoco podía ignorarlo. Algo en el pasado de esa familia estaba regresando, y venía en forma de un niño de 7 años con hambre y silencio en el alma. A la mañana siguiente, Teresa se levantó antes de que el sol saliera. No podía dejar de pensar en la foto. La había colocado sobre la mesa de la cocina, y por más que intentara convencerse de que era una coincidencia, cada vez le parecía más claro. Santiago tenía los mismos ojos que Lucía. Se sirvió un café, y sin pensarlo mucho, guardó la foto en el bolsillo de su delantal. Sabía que Ernesto no reaccionaría bien si sacaba ese tema sin pruebas, pero algo dentro de ella gritaba que no era una idea absurda. A las 7, como si fuera una rutina de toda la vida, Santiago apareció de nuevo frente a la casa. Esta vez no se sentó. Se quedó de pie, mirando el portón, como si dudara si debía tocar o no. Teresa salió antes de que lo hiciera. «Ya estás aquí otra vez», dijo cruzando los brazos pero sin tono de regaño. Santiago asintió en silencio. «¿Dormiste en el mismo lugar?» «Sí, pero anoche llovió. Me mojé un poco». Teresa suspiró. Lo hizo pasar al jardín trasero y le entregó una toalla para que se secara. Después le sirvió un poco de pan con leche caliente. Santiago comía con la calma de quien ha aprendido a no desperdiciar nada. «¿Te puedo hacer una pregunta?», dijo Teresa, mientras se sentaba frente a él. Santiago asintió con la cabeza sin dejar de masticar. «¿Tú te acuerdas de tu mamá?». Santiago bajó la mirada. Se quedó unos segundos en silencio antes de responder. «No, nunca la vi. En el orfanato me dijeron que me dejaron cuando era bebé, que nadie sabe quién era, solo que era una mujer. ¿No tienes ningún papel, ni un nombre?». «No, solo tengo esto», dijo, sacando del bolsillo trasero de su pantalón un papel doblado muchas veces. Teresa lo tomó con cuidado. Era un dibujo hecho con lápices de colores. Una mujer con vestido largo, cabello suelto y sonrisa amable, sostenía en brazos a un bebé. Era un dibujo infantil, pero había algo familiar. «¿Lo hiciste tú?». «Sí. A veces la veo en sueños. Creo que es ella». Teresa sintió un escalofrío. No quería saltar a conclusiones, pero esa figura en el dibujo también le recordaba a Lucía.
Guardó el dibujo con delicadeza, lo dobló como estaba y se lo devolvió. «Gracias por confiar en mí, Santiago». Él sonrió apenas. Era la primera vez que lo hacía desde que lo conocía. Más tarde, Teresa subió al desván donde guardaban papeles viejos de la familia Balmori. Buscó durante horas, hasta que encontró una carpeta con documentos antiguos de Lucía, entre ellos un recibo arrugado de una consulta médica. Fecha: hace 7 años. Hospital General de Guadalajara. Su corazón se aceleró. Fue entonces cuando recordó que, poco antes de desaparecer, Lucía le había dicho una frase extraña. «Estoy cansada, Teresa. Me quiero ir. Necesito empezar de nuevo. Sola». ¿Sola? Teresa siempre pensó que hablaba del matrimonio, de Ernesto, de la vida que llevaba. Pero ahora, ¿y si también hablaba de otro embarazo? ¿Y si Lucía había tenido un hijo y nunca lo dijo? ¿Y si ese niño era Santiago? La posibilidad ya no parecía una locura. Y si era cierta, Ernesto no solo había perdido a un hijo, también tenía uno, vivo, durmiendo en su jardín. Teresa no pudo concentrarse en nada el resto del día. La cabeza le daba vueltas. El recibo del hospital, el dibujo del niño, los ojos verdes, la frase de Lucía antes de irse, todo encajaba demasiado bien como para ser solo casualidad. Pero no tenía cómo comprobarlo. No todavía. Por la tarde, cuando Ernesto salió de su despacho para servirse café, Teresa lo interceptó en la cocina. Dudó por un segundo, pero al final habló. «¿Te acuerdas de aquel hospital al que Lucía fue una vez?» El general de Guadalajara fue poco antes de irse. Ernesto la miró con cejas fruncidas. «No». «¿Por qué lo preguntas?» «Porque encontré un recibo de una consulta de hace 7 años. Lo tenía guardado con sus papeles. Y tengo la sensación de que no fue solo una consulta cualquiera. Quizá fue algo más importante, algo que tú nunca supiste». Ernesto se puso tenso. «Teresa, si tienes algo que decir, dilo claro. ¿Y si Lucía estaba embarazada cuando se fue?» Ernesto dejó la taza sobre la encimera, de golpe. «¿De qué estás hablando? Escúchame, por favor. Ese niño que viene todos los días, Santiago, tiene la edad exacta, fue abandonado en un orfanato sin nombre del padre, tiene los mismos ojos que Nicolás, los mismos que Lucía. Teresa, eso es una locura». «¿Y si no lo es?» Ernesto negó con la cabeza. Caminó hasta la puerta y la abrió de golpe. Allí estaba Santiago sentado en el escalón, dibujando en una hoja doblada con un lápiz gastado. Levantó la mirada al sentir la presencia de Ernesto. «¿Otra vez tú?», gruñó el hombre. «¿Qué, no tienes a dónde ir?» Santiago bajó la cabeza. «Lo siento, no quería molestar». Teresa lo alcanzó y se agachó junto al niño. «Santi, ¿te puedo preguntar algo?» «Sí», respondió, sin dejar de mirar el suelo. «¿Te suena el nombre Lucía?» El niño levantó la cabeza, confundido. «A veces la escucho en mis sueños. Una mujer me llama así. Lucía no lo haría, dicen. No sé qué significa». Ernesto tragó seco. «¿Tienes algún recuerdo de cuando eras más pequeño? ¿Un lugar, un rostro?» «Solo la voz. Y una canción, la misma siempre. No sé quién la canta, pero la escucho en la cabeza». Teresa y Ernesto intercambiaron una mirada. Había muchas preguntas, demasiadas. Esa noche, Teresa decidió no esperar más. Fue hasta el Hospital General de Guadalajara, con el recibo en la mano. Había trabajado allí hace años y aún conocía a una enfermera de confianza, Marta, que seguía en el área de archivos. «Marta, necesito un favor grande». La mujer la miró con desconfianza al principio, pero luego aceptó ayudarla. Buscaron en los registros digitales y luego en los papeles viejos. «Aquí está», dijo Marta señalando una hoja amarilla. «Lucía Barragán. Ingresó el 12 de julio. Parto de urgencia. Sin acompañante. ¿Y el bebé? Varón. Sin nombre. Sin papeles. La madre murió durante el parto». Teresa sintió que el corazón se le detenía. Lo había temido, pero escucharlo confirmado le dolía de verdad. ¿Qué pasó con el niño? Lo entregaron a servicios sociales. Fue asignado al orfanato Luz Nueva, sin identidad registrada. Santiago. No quedaba duda. Teresa salió del hospital con las manos temblorosas.
Ahora lo sabía con certeza. Ese niño que dormía frente a su casa no solo era el reflejo del pasado, era el hijo que Ernesto nunca supo que tenía. Teresa no durmió en toda la noche. Se quedó sentada al borde de la cama con los documentos entre las manos, repasando una y otra vez los detalles. El recibo del hospital, la ficha del orfanato, las fechas, los nombres, la edad de Santiago, todo coincidía. Pero lo que más le dolía era haber estado tan cerca de la verdad durante años, sin darse cuenta. Al amanecer, bajó a la cocina y puso a hervir agua para el café. Tenía que hablar con Ernesto y sabía que no iba a ser fácil. Cuando escuchó los pasos firmes bajando la escalera, respiró hondo y se preparó. Ernesto entró como siempre, en silencio, con el rostro tenso y la mirada perdida. Tomó su taza de café sin siquiera mirar a Teresa. «Tenemos que hablar», dijo ella directa. «Si es sobre ese niño otra vez, ya dejé claro lo que pienso. Pues te lo voy a repetir, porque ahora no es una corazonada, tengo pruebas». Ernesto la miró de reojo, con el ceño fruncido. «¿Pruebas de qué?». Teresa puso sobre la mesa el recibo del hospital y una copia del ingreso al orfanato. Lucía ingresó al Hospital General hace 7 años. Dio a luz a un varón y murió ese mismo día. El bebé fue entregado al orfanato Luz Nueva. No se registró el nombre del padre. No se dejó ningún documento. «Eso no prueba que sea Santiago», dijo Ernesto con frialdad. «No, no lo prueba por sí solo. Pero Santiago tiene la edad exacta. Nunca conoció a sus padres. Fue abandonado con un dibujo. Tiene los mismos ojos que Nicolás y sueña con una mujer que le canta una canción de cuna, la misma que Lucía cantaba». Ernesto guardó silencio. Su mano temblaba ligeramente, aunque intentó ocultarlo. «¿Y qué quieres que haga?». «Una prueba de ADN», dijo Teresa sin rodeos. «Nada más. Si no es tu hijo, me callo para siempre. Pero si lo es, no puedes seguir ignorándolo». Ernesto apretó los labios. Se frotó la frente con los dedos. Por dentro algo se le estaba desmoronando. Miró por la ventana. Santiago estaba sentado bajo el árbol, dibujando en el suelo con un palito. «Haz la cita», dijo finalmente. Esa misma tarde, Teresa llevó a Santiago a una clínica privada. Ernesto fue con ellos, aunque no dijo una sola palabra en todo el trayecto. El niño iba callado, mirando por la ventana del coche, con ojos curiosos, pero sin hacer preguntas. En la recepción, la enfermera los guió a una sala pequeña y luminosa. Les explicaron el procedimiento. Solo una muestra de saliva. Santiago no se quejó. No entendía del todo para qué era la prueba, pero confiaba en Teresa. «¿Esto es para saber si estoy enfermo?», preguntó en voz baja. «No, mi amor», respondió ella acariciándole el cabello. «Es para saber de dónde vienes». 3 días después, Teresa recibió la llamada. El sobre con los resultados estaba listo. Lo recogió, lo llevó a la casa y lo dejó sobre el escritorio de Ernesto sin decir palabra. Él lo miró como si pesara 1 tonelada. Se sentó, lo abrió con manos tensas y leyó. Compatibilidad genética, 99.98%. Santiago era su hijo. La hoja se le resbaló de las manos. Se quedó sentado sin moverse, sintiendo como una vida entera de dolor, culpa y ausencia lo alcanzaba de golpe. Lucía se había ido sin decirle nada, y ahora su hijo estaba ahí, viviendo frente a su casa, tocando su puerta con dibujos y silencios. Ernesto no dijo nada durante el resto del día. Tampoco cenó. Se encerró en su despacho con las luces apagadas, mirando por la ventana como si esperara una señal que no llegaba. El sobre con los resultados de la prueba seguía abierto sobre el escritorio. No lo volvió a tocar. Santiago, ajeno a todo, dormía en una colchoneta improvisada en la parte trasera de la casa, abrigado con una cobija que Teresa había bajado del cuarto de huéspedes. No preguntaba mucho, nunca lo hacía. Se había acostumbrado a aceptar lo que le daban sin esperar explicaciones. Teresa subió con una taza de té, pero Ernesto no la recibió. «Ya lo sabes», dijo ella del otro lado de la puerta. «No puedes ignorarlo. Ese niño es tu hijo aunque no lo hayas elegido, aunque no lo hayas esperado». Del interior no salió ni una palabra. «Tú no tuviste la culpa de lo que hizo Lucía, pero sí tienes la oportunidad de no repetir la historia.
Haz algo antes de que sea tarde. Bajó las escaleras con el corazón pesado. Sabía que Ernesto necesitaba tiempo. Siempre lo había necesitado para todo. Pero Santiago no tenía tiempo de sobra. A la mañana siguiente, Santiago se despertó temprano, como siempre. Se estiró, se puso de pie y fue directo a la cocina. Teresa ya estaba allí preparando café y tortillas. ¿Puedo ayudar en algo?, preguntó con voz suave. Claro. Ve por la mantequilla. Está en la puerta del refrigerador. Trabajaron juntos unos minutos en silencio. A ella se le hacía un nudo en la garganta al verlo tan tranquilo, tan dispuesto a encajar en una casa donde aún no sabía que pertenecía. «Santi», dijo con cuidado, «te gustaría quedarte aquí, no solo unos días, sino de verdad». El niño la miró con sorpresa. «¿Aquí? ¿Con ustedes?» «Sí». «¿Y el señor? Él no me quiere mucho». Teresa se agachó y le acomodó el cabello con ternura. «Él está confundido, pero yo creo que en el fondo también quiere que te quedes. Solo necesita tiempo para entenderlo». Santiago asintió despacio, sin mucha seguridad. «Me gustaría quedarme, pero no quiero molestar». «Tú no molestas, Santi. Tú eres parte de esta historia, aunque no lo sepas». Ernesto bajó casi al mediodía. Llevaba el rostro cansado, la mirada más apagada que de costumbre. Pasó frente a la cocina y vio a Santiago secando platos mientras Teresa los acomodaba en los estantes. No dijo nada. Solo los observó por unos segundos y luego siguió su camino al despacho. Al cerrar la puerta, se sentó en su silla y abrió el cajón inferior. Sacó una caja de madera vieja, la misma donde guardaba las cosas de Nicolás. Fotografías, juguetes pequeños, una carta nunca enviada, dibujos de cuando era niño. Sacó uno de los dibujos. Era un paisaje con una casa grande, árboles y una figura pequeña sentada bajo un árbol. Muy parecido a uno de los que había visto en manos de Santiago. Sintió un vacío en el pecho, la misma sensibilidad, la misma soledad en el trazo. Santiago no era Nicolás, nadie lo sería, pero él también había crecido solo, también había sido dejado atrás. Y él, Ernesto, podía seguir huyendo o podía hacer algo diferente esta vez. Suspiró profundamente. Se levantó de la silla, tomó la hoja de resultados de ADN y salió del despacho. Era momento de hablar, no como empresario, no como viudo, sino como padre. Ernesto caminó por el pasillo como si sus propios pasos pesaran más que nunca. En la cocina, Teresa y Santiago seguían lavando y secando los platos, charlando bajito sobre cosas simples. El clima, lo que había soñado el niño, lo que iban a comer más tarde. Se detuvo en el umbral y los observó un instante. Santiago se reía, tímido, mientras intentaba alcanzar un vaso que casi se le resbalaba de las manos mojadas. Teresa le daba instrucciones como si fuera su nieto, sin pensarlo, sin pretenderlo. Ernesto carraspeó. Los dos voltearon al mismo tiempo. «Santiago», dijo él, serio, con los brazos cruzados, «¿podemos hablar un momento?» El niño se quedó quieto. Teresa lo miró con suavidad y le hizo un gesto con la cabeza, alentándolo. Santiago se secó las manos en la camiseta y lo siguió en silencio. Ambos se sentaron en la sala. Ernesto lo hizo en el sofá, recto. Santiago eligió una punta, con la espalda recta y los pies colgando. Por unos segundos, ninguno habló. «¿Sabes quién soy yo?», preguntó finalmente Ernesto. Santiago asintió con la cabeza. «Usted es el dueño de la casa, el papá del niño que ya no está, Nicolás». Ernesto tragó saliva. Esa mención lo desarmó por dentro, pero continuó. «¿Y tú sabes algo sobre tus papás?» «No. En el orfanato me dijeron que mi mamá se fue. Y de mi papá nunca dijeron nada, solo que me dejaron allí cuando era bebé». Ernesto lo miró con atención. El niño hablaba sin enojo, solo con una calma que dolía más que cualquier grito. «Te hicieron una prueba hace unos días, ¿te acuerdas?» «Sí. La señora Teresa me dijo que era para saber algo importante. Esa prueba salió positiva. Muy positiva». Santiago frunció el ceño, sin entender del todo. «¿Qué quiere decir?» Ernesto se inclinó hacia él, bajando un poco la voz. «Quiere decir que tú y yo compartimos la misma sangre, que tú eres mi hijo». El silencio que siguió fue espeso. Santiago no dijo nada.
Solo lo miró, fijo, sin parpadear. No supe que existías, continuó Ernesto. Tu mamá, Lucía, ella se fue sin decirme que estaba embarazada. Me enteré hace muy poco. Por eso te estoy diciendo esto ahora. Santiago bajó la mirada. Jugaba con sus dedos. Había un torbellino en su mente. ¿Entonces, usted es mi papá? Sí. ¿Y por qué no me buscó antes? Ernesto sintió como si el niño le hubiera lanzado una piedra directo al pecho. Porque no sabía que tú existías. Si lo hubiera sabido, te juro que lo habría hecho. Santiago asintió lentamente. No lloró. No corrió a abrazarlo. Solo asimiló la información como quien guarda algo en un cajón muy profundo para procesarlo después. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó. Eso depende de ti. Puedes quedarte aquí si quieres. Esta puede ser tu casa. ¿Y si no quiero? Entonces, yo te ayudaré a encontrar otro lugar. No te voy a obligar a nada, pero me gustaría conocerte. Intentarlo, al menos. Santiago lo miró otra vez. Sus ojos verdes eran idénticos a los de Lucía. Nunca nadie me preguntó qué quería. Ernesto esbozó una leve sonrisa. Entonces es hora de que lo hagamos. Santiago se quedó en silencio, pero no se fue. Y eso, para Ernesto, ya era una respuesta. Los días siguientes pasaron con una extraña calma. Santiago ya no dormía afuera, aunque no ocupaba una habitación propia. Teresa le preparó un rincón en el cuarto de huéspedes, con sábanas limpias y una lámpara que él podía apagar cuando quisiera. No preguntó mucho, no pidió nada, solo se dejaba cuidar como si no estuviera acostumbrado a eso. Ernesto, por su parte, intentaba encontrar la manera de acercarse, pero no era fácil. Habían pasado años desde la última vez que compartió su casa con un niño, y lo que había perdido con Nicolás aún le pesaba como una piedra en el pecho. Una tarde lo encontró en el jardín, sentado sobre el césped con un cuaderno abierto. Santiago dibujaba con atención, lengua afuera, totalmente concentrado. ¿Qué haces?, preguntó Ernesto con tono neutro. Un dibujo, respondió sin mirarlo. ¿Puedo ver? Santiago dudó por un momento, pero giró el cuaderno. Era una casa, la suya, con un árbol grande al lado. En el jardín, dos figuras, un hombre y un niño, pequeños de lejos pero juntos. Ernesto sintió un nudo en la garganta. ¿Quiénes son? No sé. Los dibujé sin pensar. Solo aparecieron. Ernesto se sentó a su lado. No dijo nada más. Se quedaron así, en silencio, mirando el papel. Por primera vez no se sentía incómodo. Yo no soy bueno para estas cosas, dijo de pronto. Ser papá, estar cerca. No lo fui con Nicolás, no supe cómo hacerlo. Santiago lo miró de reojo. ¿Él era como yo? No, era diferente, más abierto. Le gustaban los autos y hacer preguntas, muchas preguntas. Yo no pregunto mucho. Ya lo noté, dijo Ernesto, y sonrió apenas. Santiago se encogió de hombros. Es que si uno pregunta, a veces los adultos se enojan o mienten. Ernesto desvió la mirada. Esa frase le cayó como un golpe. Tienes razón, pero no debería ser así. Esa noche, Teresa preparó una cena sencilla, arroz con pollo y tortillas calientes. Puso 3 platos en la mesa. Por costumbre, iba a dejar la comida de Ernesto en el estudio, pero esta vez se detuvo en la puerta. La cena está servida. Deberías bajar. Ernesto alzó la vista desde su escritorio. ¿Está él? Sí. Y tiene hambre. No lo hagas comer solo. Ernesto cerró la carpeta que tenía frente a él. Bajó las escaleras y entró al comedor con paso lento. Santiago ya estaba sentado, con las manos sobre las piernas. Se sentó frente a él sin decir nada. Teresa sirvió los platos y se retiró con una excusa. Comieron en silencio los primeros minutos. Solo se escuchaban los cubiertos. ¿Te gusta el pollo?, preguntó Ernesto. Sí. Teresa cocina bien, ¿no? Sí. Otro silencio. Más breve esta vez. ¿Y qué más te gusta? Aparte de dibujar. Santiago lo pensó un momento. Escuchar música. Pero de la tranquila, la que no grita. Ernesto asintió. A mí también. Antes Nicolás y yo escuchábamos discos viejos en el estudio. ¿Puedo verlos algún día? Ernesto lo miró sorprendido. Claro, cuando quieras.
Santiago bajó la mirada, como si ese «cuando quieras» fuera demasiado nuevo para él, pero sonrió. Un poco. Lo suficiente para que Ernesto sintiera por primera vez en años que aún quedaba algo por construir. Algo frágil, pero real. A la mañana siguiente, Santiago se despertó antes de que saliera el sol. Caminó en silencio por el pasillo, con cuidado de no hacer ruido, hasta llegar al estudio. La puerta estaba entreabierta, y la penumbra dejaba ver una estantería con discos, libros, fotografías viejas y papeles desordenados. Entró con respeto, como si estuviera cruzando un umbral prohibido. Se acercó a una repisa y vio los nombres escritos en los lomos de los discos. Chabela Vargas, Agustín Lara, José Alfredo Jiménez. Todos nombres que no conocía, pero que le sonaban importantes. Se sentó en el suelo, tomó uno de los vinilos y lo sacó con cuidado. No sabía cómo funcionaba, pero quería escucharlo. Ese era el favorito de Nicolás, dijo una voz detrás de él. Santiago giró de golpe. Ernesto estaba en la puerta, con los brazos cruzados. «Perdón, no quería tocar nada», dijo el niño nervioso. «No hay problema, estás en tu casa». Ernesto caminó hasta el tocadiscos, colocó el disco y bajó la aguja. Unos segundos después, comenzó a sonar una melodía suave, de esas que acarician el aire. «¿Quién es?» «Agustín Lara», respondió Ernesto. A Nicolás le gustaba porque decía que le recordaba a su mamá. Santiago bajó la mirada. Ernesto se sentó junto a él. «Lucía, así se llamaba tu madre. Era fuerte, terca y muy valiente cuando quería». «¿Ella me quería?» Ernesto se quedó en silencio. La música seguía sonando como si llenara los espacios vacíos que las palabras no podían. «No lo sé, hijo». Se fue sin decirme nada. Desapareció. Y al parecer, estaba embarazada. No me dijo. No me dejó buscarla. Pero yo quiero creer que sí, que te quería, aunque no supo cómo cuidar de ti. Santiago asintió en silencio. No lloró. Solo guardó esa frase dentro de sí, como una semilla. «¿Y Nicolás?», preguntó con cautela. «¿Cómo era?» Ernesto suspiró. Sacó una caja de madera y la colocó entre los dos. La abrió y sacó una foto. Este era él. Tenía 10 años en esta foto. Fue tomada aquí, en el jardín. Santiago miró con atención. El niño de la imagen era un poco mayor, con el cabello oscuro y una sonrisa amplia. Se veía feliz. ¿Él sabía dibujar? Sí, mucho. Y tocaba un poco de guitarra. Era curioso, preguntón. Todo lo que tú no eres. ¿Eso es malo? No, solo es distinto, pero igual de valioso. Santiago tomó otra foto. Esta vez era Lucía, sonriendo, con el cabello suelto y una mirada cálida. ¿Por qué se fue? No lo sé. Nunca lo entendí. Tal vez tenía miedo, o se sintió sola. Hay cosas que nunca voy a poder responderte. Santiago cerró la caja con cuidado. ¿Puedo guardar una foto de ella? Ernesto lo miró sorprendido. Claro, escoge la que quieras. El niño tomó una pequeña, en blanco y negro, donde Lucía miraba a la cámara con expresión serena. La metió en el bolsillo con cuidado. «Gracias», dijo. «De nada, Santiago. ¿Me puedo quedar?» Ernesto tragó saliva. «Te puedes quedar todo el tiempo que quieras. Esta es tu casa ahora». Santiago sonrió, por fin, con esa mezcla de timidez y alivio que solo los niños que han esperado mucho tiempo saben expresar. Y por primera vez, Ernesto sintió que no era un extraño en su propia vida. Esa noche, mientras la casa dormía, Ernesto se quedó en su despacho mirando el techo. Tenía la luz apagada. Solo una lámpara de mesa iluminaba parcialmente los papeles esparcidos sobre el escritorio. Frente a él, el resultado de la prueba de ADN aún estaba abierto. No lo necesitaba leer otra vez. Ya lo sabía de memoria. Santiago era su hijo. No había dudas, pero dentro de él la culpa seguía pesando. Culpa por no haber visto las señales cuando Lucía comenzó a alejarse. Culpa por no haber buscado más. Culpa por haber cerrado su corazón durante tanto tiempo, incluso cuando Nicolás aún vivía. Apoyó los codos en la mesa y se cubrió el rostro con ambas manos. Quería hacerlo bien esta vez, pero tenía miedo.
No se trataba solo de darle un techo a Santiago. Se trataba de enseñarle a confiar, a sentirse seguro, a saber que era querido, y Ernesto no sabía si era capaz de eso. A la mañana siguiente, Santiago lo notó diferente. Desayunaron juntos, como en los últimos días, pero Ernesto estaba más callado, como si la cabeza le pesara más que de costumbre. ¿Todo bien?, preguntó el niño con voz baja, mientras untaba mantequilla en su pan. Sí, solo dormí poco. Santiago asintió sin insistir. Había aprendido a no presionar a los adultos. A veces, cuando preguntabas de más, te mandaban a callar. Después del desayuno, Ernesto lo sorprendió. ¿Te gustaría ir al centro? Hay una librería bonita. Podemos ver si encontramos cuadernos para tus dibujos. Santiago lo miró con una mezcla de emoción y duda. ¿De verdad? Claro. Y de paso, podemos pasar por un parque. No está lejos. El niño sonrió. No estaba acostumbrado a que un adulto lo invitara a salir, menos aún a hacer algo solo por él. Caminaron juntos por las calles del centro, Ernesto con las manos en los bolsillos, Santiago con la cabeza girando hacia todos lados, atento a cada detalle. Al llegar a la librería, el niño se quedó maravillado con la cantidad de colores, lápices, papeles de todos los tamaños. ¿Puedo elegir uno?, preguntó. Puedes elegir dos. Santiago tomó un cuaderno de hojas gruesas y una caja de lápices. Ernesto lo vio observar una figura de madera que estaba en un estante, una mano articulada para practicar dibujo. No la pidió, solo la miró con atención. Sin decir nada, Ernesto la tomó y la llevó a la caja junto con el resto. También va. Pero si eso es caro, susurró el niño. Tú vales más que eso, dijo Ernesto sin mirar atrás. De regreso en casa, Santiago subió corriendo al cuarto de huéspedes para probar los colores. Teresa los vio pasar desde la cocina con una sonrisa pequeña, pero llena de alivio. Se acercó a Ernesto, que servía agua en un vaso. «Se nota la diferencia», dijo. «¿Cuál?» «En ti. Y en él». Ernesto se apoyó en la barra. «Todavía no sé si estoy haciendo lo correcto». «Nadie lo sabe, Ernesto. Ser padre no es tener respuestas. Es quedarse incluso cuando no sabes qué hacer». Él asintió, en silencio. En el piso de arriba, Santiago había empezado un nuevo dibujo, y, por primera vez, en lugar de una figura solitaria, había dos, una grande, otra pequeña, caminando juntas. Los días pasaban con una nueva rutina. Santiago se levantaba temprano, ayudaba a Teresa en lo que podía, y luego pasaba horas dibujando en su cuaderno nuevo. Ernesto lo observaba desde lejos, poco a poco acercándose más. Había momentos de silencio entre los dos, pero ya no eran incómodos. Eran espacios donde la confianza empezaba a crecer. Una tarde, mientras Santiago dibujaba en la terraza, escuchó una conversación desde la cocina. No quería espiar, pero la voz de Ernesto lo llamó la atención. Sonaba distinta, más baja, más triste. «A veces me pregunto si merezco esto, Teresa», decía. «Después de todo lo que fallé con Nicolás, después de haber dejado que Lucía se fuera sin luchar, ahora tengo a Santiago aquí, y no sé si puedo ser lo que él necesita». «Ernesto, no se trata de merecer», respondió Teresa con voz firme. «Se trata de estar, y tú estás. Estás intentándolo. Eso es más de lo que él ha tenido en toda su vida. Y si un día se da cuenta de que no soy suficiente, entonces lo sabrás, pero no porque lo hayas ignorado, sino porque lo amaste con todo lo que pudiste». Santiago sintió un nudo en la garganta. No sabía exactamente qué significaban todas esas palabras, pero entendía el tono. Ernesto hablaba de él, dudaba de sí mismo, y, por primera vez, el niño se preguntó si no estaba esperando demasiado. Esa noche, durante la cena, Santiago estuvo callado. Más que de costumbre, empujaba los frijoles con el tenedor, sin realmente comer. Ernesto lo notó, pero no quiso presionar. «¿Todo bien, hijo?» Santiago alzó la vista. «Sí, solo estoy cansado». «¿Seguro?» «Sí». Teresa lo miró con atención. Sabía que había escuchado algo. Después de cenar, el niño subió a su cuarto. Ernesto lavaba los platos en silencio cuando Teresa se acercó. «Creo que escuchó lo que dijiste esta tarde». Ernesto dejó el vaso en el fregadero. «¿Crees que...?» «Sí,
y creo que necesitas hablar con él. Ahora. Subió despacio. Tocó la puerta con suavidad. ¿Puedo pasar? Sí, respondió Santiago desde la cama. Ernesto entró. El niño tenía el cuaderno en las piernas, pero no estaba dibujando. Solo miraba la hoja en blanco. ¿Pasa algo?, preguntó Ernesto, sentándose a los pies de la cama. Santiago tardó en responder. Escuché lo que dijiste en la cocina. Ernesto asintió, sin intentar negar nada. No era mi intención que lo escucharas. Usted dijo que no sabía si merecía estar conmigo. Ernesto cerró los ojos por un momento. Lo dije porque tengo miedo, porque fallé muchas veces, y no quiero fallarte a ti también. Santiago bajó la mirada. Yo también tengo miedo, susurró. Siempre tengo miedo de que me dejen otra vez. Ernesto sintió que el corazón se le partía. No voy a dejarte, Santiago, aunque me equivoque, aunque no sepa hacer todo bien. Estoy aquí, y no me voy a ir. Santiago levantó la vista. Sus ojos verdes brillaban con lágrimas contenidas. ¿Lo promete? Lo prometo. El niño se lanzó hacia él y lo abrazó por primera vez. Fuerte, como si su vida dependiera de ese abrazo. Y en ese momento, Ernesto supo que el pasado ya no podía cambiarse. Pero el presente, sí, y él había decidido quedarse. Desde aquella noche del abrazo, algo cambió entre Ernesto y Santiago. Ya no eran simplemente un hombre y un niño compartiendo un techo. Ahora había una conexión aún frágil pero sincera. Una promesa dicha en voz baja, pero que empezaba a tomar forma en los gestos cotidianos. Ernesto comenzó a involucrarse más. Le preguntaba a Santiago qué quería desayunar, lo ayudaba a organizar sus dibujos e incluso lo acompañaba a caminar por el vecindario. No era perfecto. A veces se quedaba en silencio demasiado tiempo o reaccionaba con torpeza, pero Santiago ya no lo notaba como rechazo. Estaba aprendiendo que el cariño no siempre se expresa con palabras grandes, sino con la presencia constante. Una tarde, Ernesto lo llevó a una papelería en el centro. ¿Qué buscas?, preguntó Santiago, curioso. Un marco para uno de tus dibujos, respondió Ernesto sin mirarlo. Quiero colgarlo en mi despacho. Santiago abrió los ojos, sorprendido. ¿En serio? Claro. Me gusta ese del árbol. El que hiciste con nosotros dos caminando. El niño sonrió tímido, pero el pecho le vibraba de emoción. Al regresar a casa, Teresa los esperaba con pan recién horneado. Huele a fiesta, dijo Santiago entrando a la cocina. Es pan dulce. Pensé que podríamos celebrarlo, respondió ella. ¿Celebrar qué? Que esta casa por fin volvió a tener vida. Ernesto la miró con una expresión serena. No dijo nada, pero le agradeció con los ojos. Durante la merienda, Santiago no dejaba de sonreír. Sentado entre Teresa y Ernesto, con pan caliente en la mano y un vaso de leche en la otra, por primera vez en mucho tiempo se sintió parte de algo. Ya no era solo un visitante. Ya no era el niño que vino de la calle. Era Santiago, hijo de Lucía, hijo de Ernesto. Esa noche, Ernesto subió al desván. Hacía años que no entraba ahí. En un rincón polvoriento encontró una vieja caja con cosas de Nicolás, juguetes, cuadernos, dibujos. Abrió con cuidado, temiendo que los recuerdos le cayeran encima como una avalancha. Sacó una pelota de fútbol pequeña, algo gastada. Al día siguiente, la dejó sobre la cama de Santiago sin decir nada. El niño la encontró al volver de la escuela. Teresa había empezado a darle clases en casa mientras resolvían los papeles de su situación legal. Al ver la pelota, se quedó un momento en silencio. Luego bajó corriendo las escaleras. «¿Es para mí?» «Era de tu hermano», dijo Ernesto. «Le gustaba jugar en el jardín. Pensé que a ti también podría gustarte». Santiago la sostuvo entre las manos como si fuera un tesoro. «¿Crees que le hubiera caído bien?» «Estoy seguro que sí», respondió Ernesto sin dudarlo. «Yo también creo que me hubiera gustado tener un hermano». Ernesto se agachó y le puso una mano sobre el hombro. «Y yo creo que Nicolás estaría feliz de saber que no estás solo». Esa noche, antes de dormir, Santiago sacó su cuaderno de dibujos. En la última hoja empezó a trazar una nueva imagen. Esta vez no eran dos figuras, eran tres. Una mujer con el cabello suelto,
un hombre con expresión tranquila y un niño abrazando una pelota. Los tres debajo de un árbol, juntos, por fin. El fin de semana llegó con sol suave y cielo limpio. Teresa preparó el desayuno temprano, huevos con jamón, pan tostado y jugo de naranja natural. Santiago bajó con su cuaderno en la mano como cada mañana, pero esta vez no se sentó a dibujar de inmediato. Parecía inquieto. ¿Dormiste bien?, preguntó Teresa sirviéndole el jugo. Sí, pero... Soñé con ella, respondió en voz baja. ¿Con quién? Con mi mamá. Lucía. Ernesto, que acababa de entrar a la cocina, se detuvo al escuchar su nombre. Santiago lo notó y continuó con cuidado. En el sueño, ella me miraba desde una ventana. No decía nada, solo me veía como triste, como si quisiera decir algo pero no pudiera. Teresa dejó la cuchara sobre la mesa con delicadeza. ¿Y tú qué hiciste? Le sonreí. Le dije que estaba bien, que aquí me cuidaban. El silencio que se formó en la cocina fue largo pero cálido. Nadie dijo nada porque no hacía falta. Más tarde, Ernesto salió al jardín con una pala y una pequeña maceta que había traído del vivero la semana anterior. Santiago lo siguió curioso. ¿Qué haces? Vamos a plantar este árbol. Me lo recomendaron en la tienda. Es fuerte, crece rápido y da sombra. ¿Aquí? Aquí mismo, donde tú quieras. Santiago miró alrededor. Caminó por el jardín pensativo hasta detenerse junto a una esquina soleada cerca del muro. Aquí, me gusta este lugar. Ernesto empezó a cavar y luego le pasó la pala al niño. Tu turno. Santiago rió bajito. No estaba acostumbrado a que lo incluyeran en decisiones así. Cavó con entusiasmo, aunque la tierra era dura y sus brazos delgados se cansaban rápido. Vamos a cuidarlo juntos, dijo Ernesto mientras colocaban el arbolito en el hoyo, para que crezca fuerte. ¿Puedo ponerle nombre? Claro. Santiago lo pensó un momento. Le voy a poner Nicolás. Ernesto se quedó en silencio. Le tembló un poco la mandíbula, pero no discutió. Es un buen nombre, respondió con voz ronca. Esa noche, mientras Santiago se bañaba, Ernesto subió a su despacho. Abrió su laptop y comenzó a escribir. No eran documentos de trabajo ni correos pendientes. Era una carta. Para Santiago. Una que no sabía si entregaría pronto, pero necesitaba escribirla. Hijo, no sé si merezco este título. Me he equivocado mucho. Fui un esposo distante, un padre temeroso y un hombre encerrado en su propio dolor. Pero desde que llegaste, algo empezó a cambiar. Me haces querer volver a intentarlo. Me haces sentir que tal vez aún hay tiempo. Gracias por no soltar mi mano, incluso cuando no supe cómo tomar la tuya. Cerró el archivo. No lo imprimió. Lo guardaría. Cuando fuera el momento, sabría. Santiago, ya en pijama, fue al estudio como cada noche para decir buenas noches. ¿Y el árbol?, preguntó. Ya lo regué, respondió Ernesto con una sonrisa. Está en buenas manos. Va a crecer alto, ¿verdad? Como tú. Santiago se acercó y le dio un abrazo corto pero fuerte. Luego se retiró sin más palabras. Ernesto se quedó en la silla unos minutos mirando la puerta por donde el niño había salido. No era perfecto. Tampoco el pasado podía repararse, pero algo estaba creciendo. Y por primera vez en años, no era solo dolor, era esperanza. El sol de la mañana entraba por las ventanas del estudio con una suavidad que no se veía hacía tiempo. Ernesto estaba de pie frente a una repisa, moviendo cuidadosamente los marcos de fotos. Retiró algunos antiguos, llenos de polvo, y dejó espacio para uno nuevo. Lo colocó en el centro con manos firmes. Era un dibujo, hecho por Santiago. Una casa, un árbol y 3 figuras. Un hombre, un niño, y una mujer de cabellos largos que los observaba desde una nube, con una sonrisa serena. Al pie del dibujo, el niño había escrito con letras torcidas pero claras: Mi familia. A un lado de la repisa quedaba la foto de Nicolás, la misma de siempre, con su sonrisa amplia y los ojos llenos de vida. Del otro lado, una imagen en blanco y negro de Lucía, con el cabello suelto, como la recordaban, y en el centro, el dibujo. Ernesto dio un paso atrás y lo observó todo en silencio. Ya no se sentía como un extraño entre esos rostros, ya no huía del pasado,
ni del presente. Santiago corría por el jardín, con una pelota entre los pies. Se detenía de vez en cuando para mirar su árbol, ya con algunas hojas nuevas que comenzaban a abrirse con fuerza. Teresa lo miraba desde la puerta, limpiándose las manos en el delantal. «Santi, tu papá te está esperando para salir. ¡Ya voy!». Santiago corrió hacia la casa con el balón bajo el brazo y una sonrisa enorme en el rostro. Subió las escaleras de 2 en 2 y entró al despacho donde Ernesto lo esperaba con las llaves en la mano. «¿Listo? Sí. ¿Vamos al parque? Vamos. Y después, si te portas bien, pasamos por un helado. ¿De vainilla? De lo que quieras». Santiago se acercó al estante antes de salir. Tocó levemente la esquina de su dibujo. «¿Puedo hacer otro? Uno nuevo». «Claro. Y lo ponemos justo al lado». Santiago lo miró con orgullo. No por el dibujo, por la promesa cumplida. Ernesto le pasó la mano por el cabello y salieron juntos. No necesitaban palabras grandiosas, ni explicaciones, ni cerrar heridas perfectas, solo caminar, uno al lado del otro. Porque en el fondo, eso es lo que hace una familia, quedarse, incluso cuando ha sido difícil. Y ellos lo estaban haciendo, día tras día, raíz tras raíz. Sin certezas, pero con amor. Si esta historia logró emocionarte y te hizo reflexionar sobre el poder del amor, la familia y las segundas oportunidades, te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué sentiste al ver a Ernesto abrir su corazón poco a poco? ¿Y qué opinas del camino que recorrió Santiago hasta encontrar su lugar en el mundo? No olvides darle me gusta, compartir este video con alguien que necesite un mensaje de esperanza y suscribirte al canal para no perderte más historias como esta. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo este video? Nos encantará leerte.